yo tengo mucho hype, sobre todo ya si lo extrapolamos a Fantasy, es John Martin. Esto es tremendo, ¿eh? Lo de este jugador es tremendo. De hecho, solo 5 titularidades la temporada pasada, está infrautilizado. Arda Güler, una auténtica barbaridad, y además es que el Madrid le necesita. Arda Güler, obviamente es un win de manual. Vamos con el siguiente. Quien me conoce sabe que es debilidad mía, que yo soy un poco cabezón. Estuve cabezoneando con Isaac Romero, y también la temporada pasada tuve mis fases de apostar por este jugador. Luka Sucic, expected assist, asistencias esperadas por partido por encima de las 2. Me parece que es el dato más bárbaro, a pesar de que tiene 0 asistencias, es curioso, al final ninguna se materializó, pero le está rozando, entonces ese potencial está. 7,15 la media de Nicolás Pepe la temporada pasada, no está nada mal. De la mancha no, de la cancha. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos aquí en modo pretemporada en Villa Donkey, y hoy además vamos con un contenido que yo creo que va a ser ameno, ligero, divertido, que no se nos va a ir muy largos, y vamos a hablar de nombres propios, de esos jugadores que pueden dar un salto de calidad respecto a su rendimiento reciente de la temporada pasada. Cambios de roles, nuevas dimensiones, nueva madurez en carreras de algunos futbolistas. Vamos a ver quiénes son candidatos a jugadores más mejorados. Más o menos, ahora te dejaré claros los criterios. Vamos a ir a hacer nuestro 11 de jugadores más mejorados, de apuestas, de posibles revelaciones. Hoy lo que buscamos son revelaciones fantasy, un vídeo en el que quiero que me acompañéis, porque en comentarios espero vuestras opiniones. Este sí, este no, este lo compro, este no te lo compro, Donkey. De momento lo que os pido es el like, dejar vuestro like, es súper importante que lo hagáis antes de empezar el vídeo, y si no, dejadlo para el final, si es que queréis poner a prueba si el contenido es bueno o no. Al final espero vuestro vídeo y espero que estéis satisfechos, y también que os suscribáis si no lo habéis hecho, para estar atentos de toda la mejor pretemporada fantasy que podéis encontrar. Venga, no me detengo más, vamos con el vídeo. Venga, vamos a empezar con el contenido. Aquí tenemos nuestro folio en blanco. En Analítica Fantasy, siempre en el apartado de Analiza tu plantilla, aquí es donde vamos a ir esbozando nombres propios a criterio muy personal de jugadores que creo que tienen mucho margen de mejora y que tienen contextos o coyunturas ideales para mejorar, y por tanto para quienes los tengan en sus fantasies disfrutar de revalorizaciones y de buenas puntuaciones y llevarnos muchas alegrías. Para que cuando comentéis o cuando valoréis el vídeo, para que lo tengáis en cuenta en qué me baso, no me baso en jugadores consagrados. No estoy diciendo que aquí voy a traer grandes nombres. Me gusta ver ese potencial latente, esos jugadores que este año pueden dar un paso adelante suficiente que no se puede llegar a atisbar, y que a estas alturas de temporada yo creo que puede ser bastante notorio. Y son jugadores que ya estaban en la liga, obviamente. No me voy a centrar en nuevos fichajes, no voy a traeros tampoco jugadores de equipos recién ascendidos, que seguramente hay algunos que den muy buen rendimiento, que a final de temporada consideres que ha rendido muy por encima de cualquier expectativa, muy por encima de sus valores en fantasy, pero me quiero centrar en jugador más mejorado. Lo hago todos los años, lanzo mis nombres, y son jugadores que estaban la temporada pasada y creo que tienen este año muchas posibilidades de mejorar. Venga, vamos a hacer un vídeo, aunque voy a lanzar 11 nombres y luego algunos suplentes, pero vamos a ir contrastándolo con datitos de SofaScore. Bueno, en portería es una de las posiciones más difíciles. Tengo a Dimitrovic. Sabéis que Dimitrovic es portero del Español, el año pasado era portero del Leganés, que descendió, pero hizo una buena temporada. Aquí tenéis las métricas de Dimitrovic. Esto es clave SofaScore, que siempre para valorar estadísticas de un portero nos puede servir. Dimitrovic tuvo una media de 7,01, que no está mal, es verdad que es baja para su cuota de paradas, pero es bastante alta teniendo en cuenta que su equipo acabó descendiendo y que siempre tenía tendencia a encajar. Jugó toda la temporada, yo creo que jugó un buen nivel, y ahora voy a decir por qué me gusta. Antes vamos a seguir analizando a Dimitro, y bueno, no me voy a adentrar mucho en este tipo de estadística avanzada, pero bueno, estoy viendo que más o menos es un portero que tiene bastante equilibrio entre juego aéreo, entre número de paradas. Y bueno, aquí si alguien quiere ver en la página de SofaScore sus estadísticas pormenorizadas, pero veis que hay bastante regularidad. El mapa de calor no nos interesa, y bueno, aquí estoy viendo que jugó 32 de los 38 partidos, que aquí te das tu estadística de parada, 1,5 goles encajados por partido. Bueno, es considerable, pero teniendo en cuenta
que es portero de equipo descendido, algo normal. Le tiraron 8 penaltis, no paró ninguno, eso es un debe, no es un gran especialista en ese sentido, aunque sí que estaba por encima de las 3 paradas por partido. Yo creo que es algo que está muy bien. Entonces, creo que ha ido un equipo que es verdad que el listón está alto, se va a notar mucho el vacío que deja Joan García, pero creo que Dimitrovic lo puede suplir bien, porque el Español, que se va a sentir a gusto en bloques bajos, concediendo mucho, a Dimitrovic le va a venir bien algo similar a cuando mejor rindió en el Leganés, con defensa bastante aculada, defendiendo bien el área, y él es un portero fiable bajo palos, fiable en los disparos lejanos, con cuota de paradas. ¿Qué no me gusta de Dimitrovic en clave fantasy? Pues es un portero que no tiene ningún tipo de salida de balón, en el Español tampoco van a explotar esa forma de jugar, abusa mucho de la pérdida y eso también pues va redundando en estadística negativa. Aún así creo que es un portero que por volumen, por fiabilidad y por titularidad asegurada, que cuando veamos porterías no hay tantas, me parece que es un portero calidad-precio que está bien. Es verdad que no es tanta sorpresa para ponerlo en un 11 a porteros más mejorados, pero es la posición más difícil, entonces quería priorizar un portero barato. Vamos ahora con los defensas. Tengo mucho hype en los 3 jugadores que voy a poner en estas posiciones. El primero de ellos es Joel Lago, ya sabéis, jugador del Celta. El año pasado ya tuvo pues una aparición, fue de menos a más, es verdad que no tiene grandes puntuaciones. El Celta ya sabemos que es un equipo que el principal hándicap es que se pone mucho atrás, se pone mucho en salida de balón, no acumula muchas pérdidas, pero sí que siempre acabas encajando. Por ahí jugadores de zonas defensivas se ven ciertamente perjudicados, pero bueno, creo que es muy joven, creo que este año jugando doble competición, está claro que para el Celta es un peligro, pero si nos pilla que Joel Lago va a jugar los partidos de liga, o al menos muchos de ellos, debido a las rotaciones constantes, va a tener que jugar, los precios bajos que va a salir en Fantasy y lo que se apuesta por la cantera por ahí, puede haber bajas de algunos jugadores, Starfel ha habido mucha rumorología y bueno, quién sabe, jugadores que os hablé ahora en el vídeo, puede ser que en el momento de editarlo y emitirlo, algunos de ellos ya hayan cambiado su situación. En principio Joel Lago yo creo que es un jugador que la progresión tiene que seguir ahí, es un jugador muy joven, 21 años, ya lo estoy viendo aquí, 1,85, es decir, tiene muy buena planta para ser defensa central. Ya digo, las puntuaciones en clave SofaScore por contexto Celta no son muy allá, pero 6,75. Diría que es bajito, no lo estáis viendo, pero es 6,75. A ver si os lo puedo abrir un poquito aquí el plano, ahí lo veis. 6,75 la nota media, en primera federación 6,79, algo más generosa. El mapa de calor estáis viendo pues que es un central, sobre todo en línea 3 del Celta, pues se maneja mucho en el costado derecho, también puede jugar como cierre, como ancla defensiva, en sistema de 4 defensas también se puede amoldar, es un defensa central moderno que tiene buena salida de balón, que le hemos visto hacer buenos marcajes individuales, buenos partidos por ejemplo en Camp Nou, contra rivales de cierta entidad. Entonces me parece que con solo 8 partidos, solo 7 titularidades, el margen de mejora es brutal. Si lo cazamos a principio de temporada, sabiéndolo utilizar inteligentemente, porque el Celta va a jugar competición europea y siempre tenemos que alinearlo con cierta inteligencia, pero sí que es verdad que si buscamos una revalorización en plataformas donde hay facilidad para que los jugadores que mejoran el rendimiento cuesten cada vez más, me parece interesante. No hay mucha estadística, al final es poca muestra la que tuvo el año pasado, estadísticas ofensivas casi no tiene. Con el pase es un jugador que interviene bastante y expone mucho, porque al final el Celta arriesga mucho con balón, y en estadísticas defensivas pues 1,5 de tackles por partido, recupera cerca de 3 balones por partido también. Es verdad que es muy limpio, no comete errores, y que es verdad que tiene un penalti cometido en los 7 partidos, pero bueno, el Celta es un equipo que en ese sentido juega con fuego. Me parece un fichaje interesante a bajo precio que espero mucho de él esta temporada. Vamos con el que seguramente sea mi favorito, mi mayor certeza en este 11. Yo tengo mucho hype, sobre todo ya si lo extrapolamos a Fantasy, es John Martin. Esto es tremendo, lo de este jugador es tremendo. Nos vamos a SofaScore. Es verdad que el año pasado pues no jugó mucho, solo tiene 19 años, es insultantemente joven, 1,85, al final, al igual que decíamos anteriormente con Joel Lago, es un perfil que ya hemos visto en la poca muestra la temporada pasada el poderío aéreo que tiene. Eso viene bien tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. Sabemos que en Fantasy estadísticos eso suma una barbaridad. Quien alinear a John Martin la temporada pasada en algún Fantasy sabe que tiene una facilidad estadística brutal, diría que mejor
mejor incluso a Aritz Lustondo, y además es que creo que este año sí o sí va a tener que tener continuidad, va a derribar la puerta abajo, va a ser, si no pasa nada, el top 1 en su posición de la plantilla de la Real Sociedad. Vamos a ver si su juventud le juega alguna mala pasada, entiendo que va a hacer algún error, pero jugando solo un partido por semana me parece que tiene que ser fijo en el 11. Vamos a ver, hay nuevo entrenador también, qué es lo que va a pasar por Anoeta, pero me parece un fichaje obligatorio, obligatorio de sobrepagar, porque os va a dar mucho que ganar y hay muy poco que perder. De verdad que la Real puede fichar en esta posición, que al final tienes a Zubeldia, tienes a Pacheco, Aguer no creo que se repesque, pero John Martín yo creo que el año pasado se ganó esos galones, y este sí que tiene un techo de internacional y de ser un defensa muy a tener en cuenta. Ya lo hemos visto aquí, pues disputando y haciendo estas puntuaciones 8,0, 8,1 en el sub-19 con la selección española. Aquí estáis viendo a nivel de Sofascore la facilidad que tiene este tío, y sin ver resultados, la media de 7,01 para haber jugado tan pocos partidos me parece que está muy bien, y bueno, tiene picos que alcanzan los 7,5 para un defensa de una Real Sociedad que el año pasado sufrió mucho. Vamos a ver mapas de calor, pues es muy parecido a Joel Lago, pues es un defensa que en Real Sociedad, que suele jugar con defensa adelantada, también con salida de balón de atrás, que arriesga mucho, a veces ese puede ser su hándicap, arriesga mucho, eso al corte hace que vaya bien, a veces se expone demasiado, puede haber algunos errores y van a ser normales y forman parte del proceso y del crecimiento. Ya digo que estadísticamente ya balón parado es brutal. Solo tuvo 5 partidos y 5 titularidades, me he enamorado de este jugador en 5 ratos, pero es así, en 5 partidos a mí me demostró suficiente el potencial que puede haber. A lo mejor me estoy flipando un poco, le dio tiempo a meter un gol. Y en cuanto a estadísticas defensivas, que yo creo que son las que más nos pueden interesar, 1,4 tackles por partido, y más de 3,4, casi 3,5 balones recuperados, y apenas errores. Me parece que 0,5 interceptaciones. Es verdad que la Real no es un equipo que se dedique mucho a defender en bloque bajo, así que eso es lógico que sea así. Me parece brutal. John Martín, apuntad el nombre, irá por él en cuanto lo veáis en vuestros fantasies. Y vamos a seguir para cerrar la defensa. Para mí la mayor incógnita, pero sí que tengo muchas ganas y creo que es fácil, esa apuesta segura también, salvo que al final el mercado dictamina otra cosa, pero bueno, es que este es el típico caso, Mateu Morey, de ejemplo de un jugador que se puede ir en su posición titular indiscutible como Pablo Maffeo, en teoría no estará en Mallorca, y Mateu Morey, jugador renovado, jugador de la casa, jugador que cuenta con el cariño de la afición y que va a haber aumentado su rol, por lo tanto va a salir barato y seguramente por poco que haga irá creciendo. Juega en un equipo que no está nada mal, el Mallorca, es un equipo que suele defender bien y debe seguir siendo un equipo bastante serio, y es verdad que el año pasado no destacó mucho, jugó muy poco, jugó a ratos, las puntuaciones pues fueron bastante intermitentes, pero yo creo que si nos fijamos en lo que era Maffeo, en lo que Maffeo aportaba al esquema del Mallorca y lo extrapolamos a lo que puede aportar Mateu Morey con una temporada completa como titular, ya vemos que puede alcanzar los 7,1, los 7,1, los 7,2, puntuaciones muy decentes en un equipo que para otro tipo de estadísticas que premian también bonus defensivo, juega en un equipo que le puede potenciar, un equipo que va a tener ciertas aspiraciones, y ya digo, sobre todo es que nos va a asegurar, yo creo, tener un rol de titular, aunque vamos a ver cómo se acaba manejando el Mallorca en el mercado en esa posición. No le vimos mucho la temporada pasada, es un lateral que tiene doble dimensión, puede defender, yo diría que es bastante serio y competente defensivamente, puede ahí un poquito mezclar bien con Mojica y no ser a lo mejor tan ofensivo como era Maffeo, pero cuando se suma al ataque también es capaz de poner buenos centros, teniendo al final jugadores como Muriqui en área, pues puede ser un jugador que por ahí también nos sume. Jugó 16 partidos, la mitad de ellos de titular, 8 titularidades, más de las que de cabeza yo recordaba, pero es verdad que al final los minutos, 763, bueno, no fueron muchos a lo largo de la temporada, jugó más en segunda vuelta, y esta temporada debe ser la de su confirmación. Pues un jugador que, bueno, aquí tenéis las estadísticas un poquito más desglosadas, que yo tengo ganas de verle, ya digo, potenciado en el contexto del Mallorca, es un jugador que al duelo va bien, que hace una recuperación por partido, que no rehuye el esfuerzo, me parece que es una buena opción fantasy, sin que me flipe tanto como los otros dos anteriores a largo plazo, pero sí que la temporada que puede hacer y el parchecillo que puede llegar a ser me parece bastante interesante. Venga, vamos al centro del campo.
Voy con un jugador que no sorprende a nadie. Seguramente es el jugador más tocho que ponemos aquí. Es muy fácil pensar la temporada que puede hacer Arda Güler. Estamos hablando de un jugador que juega en un Real Madrid, un jugador que se va a ver potenciado por la necesidad que tiene su equipo de un perfil como él, un perfil creativo en el centro del campo, que es un jugador hiper regular en cuanto a puntuaciones. Aquí estáis viendo de muchísima facilidad porque tiene muchos extras. Creo que la llegada de Xabi Alonso le va a potenciar mucho. Creo que es un jugador que se va a sentir bien con ese respaldo de confianza. Es un jugador que necesita confianza, que necesita que confíen en él, y la facilidad estadística creo que va a ser de locos. En Fantasy va a ser un jugador extra inflado y que puede ser esos jugadores que se acerque a precios desorbitados y que a principio de temporada salga más moderado debido al recuerdo que tenemos presente de que era un jugador de minutos muy limitados y de momentos concretos y tramos de la competición concretos en los que se confiaba en él, pero han sido muy pocos en sus 2 temporadas en el Madrid, así que yo creo que si tiene una temporada de verdad, de cierta regularidad, además es un jugador para pescar y para sobrepagar, sabiendo que no va a estar Bellingham a principio de temporada, va a jugar más en la base de la jugada. Ahora veremos mapas de calor, pero bueno, lo que tiene este jugador es regularidad, tiene balón parado, que eso en el Madrid es unos extras tremendos. En clave Sofascore es un jugador hiperinflado, solo por salir al campo te va a asegurar un verde, ya hay una puntuación positiva, una media de 7,35, y eso que no hemos visto ni un 20% de lo que puede llegar a ser Arda Güler. La muestra en el Mundial de Clubes yo creo que fue muy positiva, los tenéis aquí, no sé si computan, pero bueno, también métricas muy altas, entre el 7,2 y el 7,6 en todo el Mundial de Clubes, contra la Juventus 8,1, contra el Dortmund 8,3, quitando ese partido, ese borrón contra el PSG. Es un jugador hiperinflado, en clave Sofascore tenéis que sobrepagar mucho, y en otros fantasy yo diría que también va a compensar, y sobre todo, a diferencia de otras temporadas, nos va a asegurar cierta titularidad. Vamos a ver cómo acaba el Madrid en este mercado. Estamos viendo el mapa de calor de Arda Güler, es un centrocampista total, adaptable a diversas posiciones. En el Madrid, donde más se le va a necesitar, yo creo que va a ser en labor de base de la jugada. Ahí pues tiene hasta ahora menos repeticiones. Vamos a ver cómo se desenvuelve en grandes muestras con esas tareas de venir atrás, de recibir, de mover el equipo. La exigencia de la Liga Española para el Madrid no será mucho, y creo que Arda Güler va a poder brillar mucho en ataque, va a poder brillar en último pase, va a poder brillar en centros, en asistencias, en balón parado, va a poder hacer, porque lo ha hecho en las pasadas temporadas, en lo poco ha jugado, posibilidades de anotar bastante goles. Me parece que es un jugador obligatorio, va a estar sí o sí en este 11, muy raro es que no esté. De hecho, solo 5 titularidades la temporada pasada, está infrautilizado. Arda Güler, una auténtica barbaridad, y además es que el Madrid le necesita. Es tremendo las estadísticas de Arda Güler. Jugó pues solo 423 minutos, es que es una muestra baja. Jugó Arda Güler menos que Mateu Morey, para que os hagáis a la idea. Es un jugador que prueba el disparo. En las apariciones que tiene, casi 2 tiros a puerta por partido, eso también son puntos, y además es un jugador que tira muy bien, es normal que lo intente, seguramente después de Fede Valverde, de los mejores golpeadores que tiene el Madrid. Es un jugador muy seguro, y ya digo, con el extra de tener el balón parado. Es un pasador tremendo, que interviene mucho en el juego. Le cuesta quizá contra equipos de entidad, cuando el Madrid defiende en bloque bajo, tiende a dispersarse. Y defensivamente creo que tiene un margen de mejora. Creo que no va a rehuir esfuerzos, sin tampoco ser un virtuoso defensivamente, pero bueno, tampoco va a desentonar. Arda Güler, obviamente, es un win de manual. Vamos con el siguiente. Quien me conoce sabe que es debilidad mía, que yo soy un poco cabezón. Estuve cabezoneando con Isar Romero, y también la temporada pasada tuve mis fases de apostar por este jugador, Luka Šućić. Vamos a ver qué pasa, porque acabó fea la cosa. A lo mejor este jugador no juega la temporada en la Real Sociedad. Eso para mí es una incógnita, que lo que se va a hacer, lo que pasa por su cabeza. No parece un jugador del todo amueblado, pero yo sí confío mucho en sus cualidades. Entonces yo lo voy a valorar pensando que se va a quedar en la Real y que va a tener un rol. Por ahora no ha sonado mucho, ha sonado más Brais Méndez como posible salida. Vamos a ver en el momento de que este vídeo vea la luz cómo está el asunto. Al final Luka Šućić, que es un jugador de 22 años, muy joven, que quizá el año pasado esperábamos demasiado, pero no deja de ser joven, que al igual que Arda Güler tiene mucho potencial en clave Sofascore, que tiene muy buen golpeo, eso ya lo enseñó el año pasado, 6,88, no es una locura en clave Sofascore. Creo que el potencial que tiene de unas medias mucho más altas, muy irregular, con cierta propensión a las lesiones, cierta propensión a desaparecer. Es verdad que con Imanol yo creo que no hubo esa conexión, y al final el tramo final de temporada fue dantesco,
pero yo creo que asomó el tipo de jugador que puede ser. Vamos a ver si es un jugador que necesita que todo vaya a favor o puede enseñar un poquito cierto carácter, que es lo que yo espero de él, que este año dé un paso adelante y en una Real con solo un partido por semana no haya tantos problemas físicos y podamos ver una versión más regular con un Brahim Méndez que me parece que es el que ya está más fuera del proyecto. Entonces Suchik puede, junto a Pablo Marín, cualquier fichaje que pueda llegar a esa zona ancha, con nuevo entrenador, aire fresco, nuevo proyecto. Yo espero cosas de él, me parece un jugador que tiene mucho potencial. Estamos viendo que es un jugador, viendo su mapa de calor, que lo que necesita es estar en contacto con el juego permanentemente. En un equipo como la Real, que le gusta dominar, le gusta ser protagonista, pues Suchik tiene que lucir. Tiene que tener posibilidad para ejercer esa libertad, sumarse al ataque, tener visión de juego, tener dispara puerta. Es un equipo que le cuesta tener gol y él tiene que tener una cuota de goles importantes. Es un jugador total. Tuvo la temporada pasada 21 titularidades, 29 partidos jugó, de los 38. No está mal en cuanto a disponibilidad, sí que es verdad que solo 21 partidos de titular se me antojan pocos y además sustituido muchas veces. 62 minutos por partido son muy pocos. Tiene que ser un jugador que pueda jugar los 90 minutos y que se haga indispensable para su equipo y muy difícil de sustituir para su entrenador. Tiene buenas estadísticas, como digo, a todos los niveles. Es un jugador total, es un jugador que ya veis los expected goals por partido, es un jugador que está cerca de generar ocasiones de gol o de producir muchas jugadas de finalización, y eso lo convierte en un jugador interesante, al menos con un potencial por explorar, que es el que yo os quiero mostrar en este vídeo. Luka Suchik, hay confianza, decidme si estáis o no subidos a este barco. Vamos a cerrar el medio campo con dos jugadores más. El primero es Altimira. Hay muchas cosas que me gustan de este jugador, otras que me dan más miedo. Lo que me gusta de Sergi Altimira es él como jugador, a mí me gusta. Lo que yo veo en el campo, la personalidad. Es verdad que a veces muestra exceso de ímpetu, le hemos visto pues, algunas reacciones al ser sustituido en el banquillo. Lo que no me gusta, que creo que su entrenador, a diferencia de mí, no confía en él, no le acaba de ver como ese jugador que pueda tener la personalidad de llevar un centro del campo de un Betis. Yo creo que ha rendido bien la temporada pasada. Vamos a ver si en Johnny Cardoso hay una vacante, vamos a ver la temporada de Marroca si vuelve a ser tan inestable o se hace un rol y es competencia, vamos a ver si el Betis ficha con esa posición, pero yo creo que habría que darle galones a Sergi Altimira y si no, este debería explorar una salida para tener minutos de mayor calidad. Me parece que es un jugador que cuando ha jugado aporta, me parece que puede jugar como pivote único, puede jugar en doble pivote, que defensivamente tiene mucho margen de mejora, que con balón es un jugador interesante, que asociándose es un jugador que se adapta a la situación del Betis. Solo tiene 23 años, casi 1,90. Estamos hablando de un jugador con mucho potencial, 6,96, rozando el 7 de media, pese a que no es un jugador de metros finales, le cuesta, pero en Sofascore es bastante regular. Lo que no me gusta, ya lo veremos, es los minutos por partido. Es un jugador que su entrenador no ha confiado en él. Jugador bastante posicional, jugador que a veces participa menos de lo que debería, pero bueno, es un Betis que ya sabéis que juega al son de Isco. Hemos visto brillar mucho a Cardoso en determinados partidos, pues este año Altimira debe dar un paso adelante en ese sentido y mejorar estos datos. Solo 8 titularidades, a pesar de la temporada que ha tenido Marroca, son muy pocas. 15 partidos me parece que es una muestra muy baja para Sergi Altimira, que bueno, es un jugador que, aquí lo vemos, lejos del gol, muy lejos de tener números ofensivos, pero que a nivel de pase es bastante seguro en todas sus acciones, en todas sus decisiones, y defensivamente pues ahí tiene sus cualidades. 2 tackles por partido, muy bien para su posición, sin tampoco ser un pivote posicional. Me parece que está muy bien, y a nivel de intercepciones, de inteligencia táctica, juego posicional, aun teniendo margen de mejora, me parece que es un perfil muy interesante. Y cerramos el centro del campo con un jugador que es el que más me pensé poner aquí, Pedro Díaz. ¿Por qué me pensé a Pedro Díaz? A mí me encanta Pedro Díaz, pero al final no quería abusar de este tipo de perfiles, que el año pasado ya asomó la patita del potencial que tiene este jugador. Entonces no quería traer Jaureguizar, no he querido traer ciertos perfiles que me parece que ya están excesivamente contrastados como para yo traerlos aquí y quereros vender la moto, que son sorpresas. Yo creo que lo normal es que Pedro Díaz tenga una temporada de confirmación, una temporada de buscar mayor estabilidad. El miedo que me da obviamente es que su equipo juega doble competición y su rol, su minutaje siempre va a estar en entredicho, una posición donde el Rayo suele tener overbooking.
Yo lo que espero que el tramo que tuvo el año pasado, que fue excelso, que seguramente estuvo aquí, lo amplíe, lo veamos con mayor asiduidad, porque la calidad la tiene. En un Rayo que tampoco va a sobrar en metros finales de jugadores que se les encienda la bombilla, tiene buenos jugadores, pero Pedro Díaz tiene instinto asesino. Es un jugador que, sobre todo, lo mejor que tiene es el disparo. Un disparo de la frontal, que ya lo vimos, es absolutamente mortífero, pero que también tiene muy buen golpe de balón para poder aportar en balón parado, para poder aportar en asistencias, para poder aportar en último pase. Tiene mucha claridad, sobre todo en pico de área. Es su zona de influencia. Es verdad que tiene polivalencia como para jugar en doble pivote, en interior. Yo creo que la posición que mejor se adaptaría a él es la de Isi, el 4-2-3-1, esa posición de enlace de media punta. Ahí va a ser más difícil que lo veamos, pero teniendo muchas competiciones, eso puede ser malo, pero también puede ser bueno. Si entre semana no juega y los fines de semana son para Pedro Díaz, pues es un jugador que es muy bueno. Es verdad que no son las medias muy allá, pero porque es un jugador que sobre todo concentra su rendimiento en un par de meses concretos, en 4 o 5 jornadas. El resto no ha sido titular. Íñigo no ha acabado de confiar en él. Vamos a ver este año si se viene arriba. Es un jugador ya de 27 años. Pero bueno, yo tengo ganas de verle porque me gustó mucho lo que vi de él en ese tramo. Entonces quiero pensar que lo puede alargar. Le falta mejorar esa irregularidad. Un jugador también que tiene cierta tendencia al margen derecho, pero que se mueve en zonas interiores, que abarca mucho campo, como he dicho, muy polivalente, que puede jugar tanto en la base de la jugada como en zonas interiores, como también pisando área. Donde mejor juega es aquí, zona ofensiva de 3/4, me parece que es lo mejor que tiene Pedro Díaz. Y bueno, en las acciones de pase, pues estáis viendo que tiene expected assist, asistencias esperadas por partido, por encima de las 2. Me parece que es el dato más bárbaro, a pesar de que tiene 0 asistencias. Es curioso, al final ninguna se materializó, pero le está rozando. Entonces ese potencial está. Leímos el potencial goleador, a ver si consigo ver los goles. 3 goles marcó la temporada pasada y 2,3 goles esperados por partido, pero el potencial de posibles asistencias esperadas puede que explote este año. Y vamos a la delantera. Aquí hago una confesión, igual que con los defensas estoy contento, con los centrocampistas también. Con los delanteros creo que hay un alto riesgo de que se nos desvíen y no acaben saliendo del todo bien. Además, en los 3 casos son 3 jugadores que me gustan, 3 jugadores con potencial, 3 jugadores con asteriscos. Bueno, el primero de ellos es Koba. También leímos en pocos márgenes la temporada pasada. Bueno, Koba, sabéis que es un jugador del Getafe. Empezó a partir de noviembre, despuntó, tuvo la titularidad en un Getafe que sufrió, luego el Getafe se reforzó en invierno y ahí le costó más, ¿no? Y el Getafe se metió en problemas y Bordás tiró de su vieja guardia, y a Koba le vimos cositas. Al final son 22 años, es un jugador que tiene desequilibrio. El Getafe no va sobrado de eso. Es un jugador que tiene regate, le falta obviamente continuidad, le falta seguramente algo de madurez física, le falta quizá algo de esfuerzo defensivo, también algo de rigor táctico, le falta seguramente algo de cualidad asociativa, pero sobre todo yo creo que tiene virtudes que en el fútbol moderno escasean, que son: 1, regate y mala uva en pico de área, y 2, buen disparo a puerta, que aunque de momento no ha visto muchos goles, tiene el disparo entre ceja y ceja. Él hace su jugada y busca más la finalización que la asistencia. ¿Puede ser bueno? Yo de momento lo voy a ver como algo bueno. También puede ser malo, si peca de mucho egoísmo, pero en un equipo como el Getafe, que cuesta tanto llegar al gol, pues un jugador vertical se agradece. Un jugador que pueda producir algo de peligro se agradece. ¿Va a tener continuidad? No creo. El Getafe está fichando en abundancia, a diferencia de otras temporadas. Va a tener ahí competencia, seguramente sea un jugador irregular. Atarnos a él en fantasy es difícil, en un equipo como el Getafe, que también sabemos que a veces es áspero, es perezoso para tener jugadores, sobre todo en contexto ofensivo. Es un poquito capricho personal mío haberlo metido aquí, es porque tampoco hay mucho más en la liga de jugadores que diga van a despuntar en clave goleadora. El gol vale mucho dinero, el desequilibrio vale mucho dinero, entonces no hay tanto perfil en la liga española. Si se os ocurre alguno, dejármelo por comentarios, que digáis, mira, este tío va a dar un paso adelante tremendo. Entonces yo quiero lanzar a este hombre porque le veo el potencial. Es verdad que no ha tenido puntuaciones muy allá, 6,83 de media. Es un jugador que ha estado muy ceñido a la banda izquierda, pero que al final esta marquita aquí, esta es su jugada, la que tiene aquí en el pico de área. Cuando el Getafe, es verdad que no es muchas veces, consigue hacerle llegar el balón ahí, pues es un jugador que
esta jugada la tiene patentada y la finaliza. Tiene ahí pues jugadores que ahora pueden fichar, ya veremos Adnu, ya veremos Diego Rico, si tiene una temporada que ofensivamente ya sabemos que Diego Rico al final es un jugador que abusa mucho del centro y no de la combinación, pero bueno, es un jugador copa que tiene desequilibrio, tiene regate, una cuota de éxito yo diría por encima de la media para jugadores europeos de su edad, entonces interesante. Jugó, mira, más de lo que pensaba, 12 titularidades, no está nada mal. La temporada pasada es verdad que 53 minutos por partido, es un jugador que a lo mejor no está para 90 minutos de esfuerzo porque al final necesitas explosividad y en la segunda parte pues ya te cuesta encarar y tener un margen de éxito alto. Vamos a ver las estadísticas ofensivas, solo marcó un gol y el expected goal también es bastante bajito. Es un jugador que tira 1,2 veces por partido. Eso imagino, supongo que será entre palos y fuera de palos, pero bueno, creo que grandes ocasiones falladas. Bueno, aquí tenéis un poquito desglosada lo que os venía diciendo antes. No es un jugador que en cualidad asociativa sea muy excelso. Aquí le falla. Asistencias esperadas 1,49 de una asistencia en los 12 titularidades que tuvo. Casi 20 partidos. Defensivamente, pues jugando en el Getafe obviamente vas a tener una misión de la que ocuparte en muchos partidos, pero seguramente jamás sea un titular indiscutible. Capaz que alguien viene, paga y se lo lleva, capaz que el Getafe no le interesa y lo cede. Vamos a ver Bordalás. Al final es que claro, es una plaza muy compleja y muy singular, es un entrenador muy singular y es un jugador muy joven, difícil de aventurarme con él. Os lo he querido traer aquí, pero ya digo, sin tampoco demasiada fe. Vamos ahora con un jugador obviamente mucho más contrastado en Nicolás Pepe, también tiene asterisco. A ver, Pepe todo el mundo sabe quién es, no hace falta presentaciones. La temporada pasada de Nicolás Pepe, bueno, estuvo un poquito marcada entre lesiones y entre, bueno, intermitencia, jamás fue un titular indiscutible hasta el tramo final. Es verdad que en el tramo final fue bárbaro, ¿eh? Aquí estáis viendo seguramente los últimos partidos, estas puntuaciones son tremendas, ¿eh? El 9,3, aquí marcando y dando 2 asistencias contra el Osasuna, 8,1 contra el Español. Tremendo, ¿eh? El fin de temporada de Nicolás Pepe no fue toda su temporada así, pero al final una media, aquí lo estáis viendo, os lo pongo aquí, de 7,15 la media de Nicolás Pepe la temporada pasada, no está nada mal. Pero un jugador que el miedo que me da, primero quiero ver cómo ficha el Villarreal, se le ha ido un socio como Baena, pero bueno, creo que el juego de Marcelino le viene muy bien. Marcelino jugar replegado y buscar velocidad arriba, y sobre todo el jugar 2 competiciones o 3 competiciones esta temporada. Vamos a ver a perfiles ya, un jugador de 30 años que encima va a jugar, bueno, eso no lo sé, ¿eh? Es un jugador africano, si su selección está clasificada, que ahora mismo lo desconozco, pues tiene ese hándicap también de que se irá en enero, pero bueno, si nos abstenemos de todo eso, creo que es un jugador que esta temporada va a valer la pena fichar. Si hablamos en contexto fantasy, que es lo que nos interesa del vídeo, creo que va a estar barato para lo que nos puede llegar a dar si tiene cierta continuidad en liga. Asteriscos, su físico, su edad, el jugar doble competición, su intermitencia en cuanto al rendimiento, el rol que pueda tener el Villarreal sin Baena, vamos a ver. Pero es un jugador que me apetece verlo y tenerlo en mi equipo esta temporada. Y mi último titular, y seguramente mi apuesta más personal, sea Raúl García de Haro. ¿Tengo esperanzas en Raúl? Correcto. ¿Por qué tengo esperanzas? Porque hay nuevo entrenador. Entonces, es verdad que Budimir es un seguro de vida, es un titular indiscutible. Y si donde esté Budimir, que se quite lo demás, eso es el problema. Raúl García de Haro es verdad que ha rendido en pequeñas muestras, aquí lo vimos, sus 2 últimas jornadas fueron muy buenas, 7,7 y 7,2 marcando a Español y Alavés. Es un jugador que tiene gol, yo creo que es indudable. Ahora veremos la poca muestra de minutos si logra producir, pero ya son muchas temporadas con este rol. Yo, si fuera él, me plantearía buscar otro destino si este año no me aseguran más minutos. Soy optimista porque hay un nuevo entrenador, es un entrenador que con Mirandés juega con doble punta muchas veces, que jugadores así los suele potenciar, entonces me apetece ver la dupla Raúl más Budimir, y si tiene algo de paciencia, cuando Budimir entre en el ocaso, pues Raúl García puede ser un titular de buenos números en Osasuna y de larga trayectoria en Osasuna. Entonces en clave fantasy es un jugador que, si vemos su estadística reciente, la verdad que es intrascendencia pura,
pero os quiero avisar de que es un jugador, sí que es verdad que es un poco como Budimir, que no va a tener mucho contacto con balón, va a ser un jugador más de área, no va a ser un jugador excesivamente estadístico, pero sí que creo que tiene cierto instinto, puede marcar gol y con regularidad puede ser un jugador que se infle bastante, y al final es lo que buscamos, ¿no? Son 24 años, entrando ahí en su edad de madurez, en su prime, entonces creo que es momento de reclamar un rol superior. Bueno, estamos viendo que es un delantero, sobre todo yo creo que se mueve bien en el área, al igual que Budimir, y creo que le viene bien haber compartido equipo con Budimir, pues tiene buenos movimientos de espaldas a portería. Osasuna es un equipo, sobre todo en el Sadar, que busca mucho el centro y él tiene que fijar, él tiene que rematar, él tiene que ocupar área, y eso lo hace muy bien. Es un delantero que se adapta muy bien a buscarse la vida y jugar él solo, y se adapta muy bien a poder tener compañía, ya sea de un segundo punta o ya sea de un referente como Budimir. Y cualidades extras que tiene muy buen disparo. Raúl García cabecea muy bien, y también le hemos visto goles de fuera del área de bella factura o disparos que han sido próximos al gol. Muy poquito, solo 5 titularidades, que al final juega muchos partidos, 32 de 38, pero solo 24 minutos, no te da tiempo a coger ritmo en los partidos, no te da tiempo a tener, si al final el minutaje acumulado de toda la temporada, 765, son minutos muy discretos, ¿vale? Para haber jugado tantos partidos. Solo 5 titularidades, vamos a ver cuántos goles metió, 4 goles, en 5 titularidades, 4 goles, no está mal, 765 minutos, el gol está bien, 3,4 de expected goals por partido, me parece que bueno, es bastante esperanzador, pudiendo extrapolar esto a mayor volumen. Y bueno, es un delantero de área, defensivamente y a nivel de passing no creo que tenga mucho, pero bueno, una pieza interesante de alto riesgo, pero que os lanzo. Bueno, y vamos a acabar el vídeo, voy a poner algunas alternativas. Esta no la vamos a analizar pormenorizadamente en SofaScore, pero bueno, sí que os quiero lanzar pues unos jugadores que no me han dado como para entrar en el 11, pero sí que los he valorado. Bueno, uno de ellos es Adama Boiro, es un jugador que, bueno, realmente a mí no me acaba de convencer. Pero bueno, si hablamos en clave fantasy, con Athletic Club jugando Champions y con Yuri un año más, me parece que es un jugador que va a tener sí o sí que tener protagonismo en algunos partidos, entonces creo que puede ser una buena apuesta. Como jugador no me convence. Bueno, Crecci, espero un paso adelante en su carrera, me parecía demasiado obvio traerlo como titular, me parece que estos son más jugadores por salir del cascarón, Crecci en mayor certeza, y por tanto me parecería un poquito que estaría fuera del lugar traerlo. Vamos a ver, Asprilla es otro que me he valorado meterlo en el 11, vale, pero he preferido tirar por estos 3 delanteros. Asprilla al final es un jugador que también el potencial lo tiene, su primer año dejó muchas dudas y este año habría que darle también la oportunidad de que demuestre lo que lleva dentro y por qué se pagó lo que se pagó por él, pero claro, a lo mejor encontrar su sitio en este Girona, vamos a ver qué Girona vemos, me genera dudas, pero bueno, es un jugador que también haría una apuesta de pretemporada. Vamos con Toni Martínez, al final la salida de Quique García, Toni Martínez tuvo una gran irrupción, creo que es un delantero que puede tener cierto instinto, vamos a ver qué competencia le traen, vamos a ver qué pasa con Panicelli, pero bueno, es un jugador que Toni Martínez, verdad que con Coudet difícil de medir, no pareció que hubo sintonía ahí, vamos a ver qué acaba pasando, el verano es largo, pero bueno, lo dejo ahí, os lo deslizo. Vamos con el siguiente, Diacabí, vamos con algún defensa más. Diacabí, si Mosquera acaba abandonando Valencia, pues es un jugador que después de su primera temporada, que fue de aclimatación tras la lesión, y le dimos a buen nivel lo poco que jugó, con seguramente ahora mejores sensaciones físicas, futbolísticas, puede ser un jugador que al mínimo que el Valencia necesite ahí, un jugador fiable y contundente, nos ha dado muy buenas puntuaciones de Diacabí, con goles también importantes en muchos partidos. Uno que he pensado meter, porque es del rollo de Pedro Díaz, del rollo de Jaureguizar, es Pablo Marín. Al final me he cantado por Suchi como titular. A ver, Pablo Marín a mí me gusta mucho, Seguramente Pablo Marín tenga mejor encaje futbolístico y mayor seguridad que Suchi, que es mucho más intermitente y mucho más aleatorio, y su futuro en la Real no lo veo tan a largo plazo. Un jugador que el año pasado ya demostró sus virtudes, que dentro del área se maneja muy bien, que tiene gol, que tiene mucha personalidad, que tiene bastante despliegue físico, que se hace notar en los partidos, me parece que es un valor seguro, pero es verdad que el año pasado ya dio el saltito. No sería tanta sorpresa, aunque espero de él un poquito más dentro de lo que es su progresión.
Y este sería nuestro 11 de apuestas para buscar jugadores que puedan ser candidatos a tener un mejor rol, un mejor rendimiento, que a precio bajo puedan acabar valiendo un dinero que para nosotros el apostar por ellos ahora sea interesante. Yo creo que hay buenas opciones y os lo voy recitando. Dimitrovic en portería, nuevo fichaje, creo que es el único nuevo fichaje que he puesto aquí. Joel Lago en el Celta, el año pasado ya demostró cositas y este año espero más en el Celta de Giralde. John Martín, para mí de las apuestas más fiables en cuanto a diamantes en bruto de este 11. Mateu Morey, que debe haber aumentado su rol si sale más feo. 4 en el medio, Arda Güler, me parece que bueno, está cantadísimo, aquí no creo que nadie se sorprenda. Este año tiene que ser un Arda Güler con mayor cuota de protagonismo y obviamente para el que lo tengan sus equipos debe repercutir positivamente. Lucas Uchic, apuesta de riesgo, pero yo confío. Aquí me tira un poquito el apego que tengo y mi cabezonería, pero bueno, quiero verle una segunda temporada y no quedarme solo en el espejismo que acabo siendo. Altimira, sin Cardoso, creo que puede tener su momento en el Betis, vamos a ver, porque tampoco es del agrado de Pellegrini. Pedro Díaz, ya el año pasado tuvo algún tramo bueno, a ver si se vuelve consistente. Y arriba, es verdad que me dejan dudas, Coba, Raúl García y Nicolás Pepe, diferentes perfiles. Coba muy joven, Pepe más veterano, pero que a lo mejor ha encontrado su lugar en el mundo, y Raúl García, que ya va siendo ahora sus 24 años de brillar, y con Lichi, con sistemas de doble punta, puede tener su momento. Y bueno, aquí os dejo alguna que otras opciones: Adama, Crecchi, Asprilla, Toy Martínez de Acabí, Pablo Marín, los he valorado, pero al final no se me han colado en el 11. Bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, dejadme vuestro feedback en comentarios. Si estáis satisfechos con el contenido, queréis más contenido como este, pues dejad vuestro like, vuestra suscripción. Vamos a tope en esta pretemporada. Si ya hemos tenido nuestro 11 de apuestas de revelaciones, se vendrá el de bufones, así que yo creo que no os lo podéis perder. Vamos a ir con él en breve, así que aquí seguimos con nuestra pretemporada. Venga, vamos con todo, chao chao.